Hoy, en la opinión pública española, según las encuestas de opinión, la corrupción se asocia solo a la política, porque interesa al sistema económico, como forma de focalizar todo el problema allí, ocultando que medios de comunicación en manos de grandes empresas y bancos orientan la opinión pública a donde interesa en cada momento. El robo económico legal, como la usura, o el ilegal, como el que se realiza en los paraísos fiscales por parte de los grandes poderes económicos, es cuantitativa y cualitativamente infinitamente superior a lo que se viene llamando corrupción política. Esto no debe entenderse como justificación o mal menor de esta, sino como consecuencia de que el sistema lo corrompe todo. No es corrupción el incremento de ganancias de Inditex a costa de reducir cada vez más los costos salariales, llegando incluso a ser acusada de utilizar mano de obra esclava. ¿No es corrupción haber conseguido contratos millonarios como el del AVE en países dictatoriales como Arabia Saudí a cambio de comisiones millonarias? La corrupción política no es puntual, sino estructural, y existe a plano universal. Vivimos bajo el yugo de un sistema económico imperialista que es corrupto por naturaleza, porque lejos de perseguir el bien común, busca precisamente todo lo contrario. Su esencia es el ánimo de lucro y la sed de poder, a costa de lo que sea, y para obtenerlos utiliza, según le convenga, la violencia, la ley y la manipulación de la conciencia individual y social, para lo cual necesita tener a su servicio, en la medida de que sea necesario, el poder institucional militar, el poder institucional político y el poder institucional cultural mediático. El poder económico intentará siempre culpar a la clase política de todos los males, pero nunca dirá que esta clase política vendida es su mano larga en las instituciones para seguir robando sin que se note lo más posible. La corrupción política es indispensable para el funcionamiento de este sistema imperialista. Engrasa toda la maquinaria para que funcione. El sistema corrompe, fomentando las tendencias de los seres humanos a tener más, a ser superiores a los demás, e infundiendo en la sociedad distintos miedos más o menos graves. Se trata de controlar los aspectos más íntimos de la persona. Pero además, el sistema necesita corromper el ámbito donde la sociedad podría hacerle frente, el ámbito político-institucional. Por un lado, fomentando dictaduras militares que le benefician o regímenes de democracia formal controlados por una casta política que también le benefician. En las dictaduras militares, el poder político lo ejercen muy pocas personas, y la corrupción de quien ejerce el poder se impone mediante la fuerza bruta y el miedo. Y para retribuir los servicios prestados, el sistema paga bien al dictador, o a todos sus familiares, a los amigos y a las camarillas que le sustentan. Y cuando no le viene bien, lo aparta o lo mata directamente. En las democracias formales, el poder político lo ejerce más gente que en las dictaduras, pero sigue siendo una élite minoritaria. Y la corrupción de quien ejerce el poder se realiza mediante las leyes y la legitimación social de las mismas, creadas y ejecutadas por instituciones políticas, aparentemente elegidas por el pueblo, pero realmente controladas por el poder económico del sistema. No hay que minusvalorar los logros alcanzados en cuanto a derechos fundamentales y libertades políticas, pero no debemos olvidar que no están sirviendo para consolidar el bien común y la justicia social, sino más bien estamos comprobando cada vez más todo lo contrario, que vamos hacia un retroceso sin precedentes en muchos ámbitos,
porque el poder político nunca ha dejado de estar al servicio de los grandes poderes económicos. La corrupción política no es más que una manifestación específica de un fenómeno más amplio que es la corrupción social. La experiencia demuestra que la corrupción, incluso con condenas penales en firme, no suele ser factor determinante para que la sociedad castigue políticamente a quien la ejerce, sino muchas veces todo lo contrario. Los partidos en muchas ocasiones mantienen en las listas electorales a imputados e incluso a condenados, normalmente porque siguen teniendo tirón electoral y en muchas ocasiones reelegidos por mayoría absoluta. Muchas personas se suelen identificar con la corrupción política. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de "si yo pudiera también lo haría"? O "ahora nos toca a nosotros"? O bien "ojalá cobrara yo lo mismo". Y en general la practican de forma cotidiana en muchos ámbitos. La corrupción política fluye paralela a la que se ejerce en el ámbito privado de la sociedad. Los partidos políticos cuentan con el olvido que provoca la escasa memoria social, con el fomento por el sistema de la falta de cultura, en general, y la falta de cultura política, en particular de la sociedad, con la manipulación de los medios de comunicación y con la creencia social de que todos los partidos son iguales y de que no se puede hacer nada más que votarles, de forma alternada, para que les dé tiempo a limpiarse de tanta basura y cambiar las caras, momento en que intentarán volver a conquistar el poder, para lo que pedirán de nuevo que la sociedad les apoye, porque la política es cosa de políticos profesionales, insertados en los partidos, y alguien lo tiene que hacer. Es decir, en cierta manera se acepta que corrupción y política son cosas que van de la mano, y que el precio de molestarse en la política, la pérdida de intimidad, el ser objeto de las críticas de los medios de comunicación, deben ser debidamente recompensado, porque la mayoría de la sociedad no está dispuesta a implicarse y sacrificarse en la gestión de la cosa pública. El sistema judicial y sobre todo la Fiscalía teóricamente están para perseguir los delitos, pero el control, la influencia y las presiones, según los casos, que pesan sobre estos órganos por parte de los grandes partidos políticos, la clamorosa falta de jueces y medios materiales técnicos que da pie a larguísimas instrucciones judiciales de los procedimientos, un código penal poco contundente con penas cortas y prescripciones de los delitos, los indultos del gobierno posteriores a las condenas firmes y una legislación penitenciaria a veces muy benévola con ese tipo de delincuentes. Todo esto nos lleva a afirmar que el sistema político no tiene voluntad real de acabar con los delitos de corrupción política y que el cortafuegos es más aparente que real, a todo lo cual se añade la dificultad añadida de la existencia de paraísos fiscales cercanos a España, como Gibraltar, que muchas veces impiden seguir el rastro del dinero. Otra circunstancia relevante es que muchas veces los partidos o administraciones controladas por ellos se personan en los pleitos como falsa acusación popular, para estar informados al detalle de todos los movimientos, declaraciones que se vayan a realizar. Además, dichos partidos o administraciones públicas pagan a los abogados de los imputados, militantes o cargos, lo cual es prueba evidente de lo que intentan tapar. Los partidos políticos en su funcionamiento se rigen por unos principios oligárquicos implacables, donde la militancia apenas cuenta, por el perverso sistema de representantes y compromisarios que van acotando el ámbito de decisión a las manos de un aparato profesional, que a su vez está dominado por una oligarquía reducida en torno a un líder. Cuando en un partido la militancia la sustituye la burocracia, empieza la corrupción. Por tanto, puede hablarse de una clase política integrada por quienes gobiernan. Esta clase política profesional, que suele mantener las mismas caras durante años, acepta de vez en cuando a algunos intrusos que normalmente duran poco, como los independientes o las jóvenes promesas. Los altos e inmorales sueldos, prebendas y privilegios
o el salario indirecto de no pagar las cosas, el gratis total, los largos años acumulando las relaciones con personas y cargos importantes del poder económico, cuando salen de la rueda política, nos llevan a afirmar que vivimos en una cleptocracia, no en una democracia, tanto porque normalmente sirven principalmente a los poderes económicos, como porque ellos mismos se sitúan dentro de la minoría de ciudadanos con mayores ingresos y patrimonio acumulado, sobre todo después de dejar el cargo político. La corrupción política es una lacra, y cuando está generalizada es un cáncer que corroe a todo el sistema político, pero también a la sociedad. A juzgar por los hechos, los partidos políticos, aunque oficialmente están contra ella, en la práctica la amparan y la toleran. Lo hacen de muchas maneras, entre otras cosas porque con ella se aspira a seguir manteniendo el poder, y porque de ella se sacan beneficios de partido, de grupo y personales. Normalmente existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos que se rompe de vez en cuando, normalmente en época electoral, para intentar acceder al poder, o para dar la sensación de que se está haciendo algo contra la corrupción, ya que no interesa perder el control absoluto de la situación, ni que exista descontento social, que pueda amenazar de una u otra forma la aceptación del sistema imperante. Pero lo normal es que el pacto de no agresión sea lo más común, pues todos suelen estar enfangados. Además, es curioso que ante los casos más flagrantes de corrupción ilegal, los partidos suelen usar el manido argumento de «y tú más», o el de cerrar filas y esperar que escampe el chaparrón. Y también es curioso que muy raramente alguien reconoce en público que lo han pillado o que se admita la existencia de los llamados conseguidores profesionales, dedicados a la financiación ilegal de los partidos, previa comisión también para ellos. Se puede decir que vivimos en estado generalizado de corrupción política, que afecta no solo a los principales partidos políticos y a las instituciones políticas, controladas o gestionadas directamente por ellos, sino también al Poder Judicial, especialmente los altos órganos del mismo, también controlados por los principales partidos políticos y altas instituciones del Estado. Incluso la Fiscalía General del Estado, históricamente al servicio del gobierno de turno. Toda persona tiene dimensión política y vocación a la justicia. Cualquier persona puede colaborar con la tarea política, en sentido amplio, e ir descubriendo y profundizando con otros. Por tanto, hay que tener claro estar convencidos y darle prioridad a la promoción de militantes, personas dispuestas a entregar su vida al ideal. Sin militantes, nada serio puede hacerse para transformar la realidad hacia el bien común. El valor de la asociación militante es el cauce a través del cual se concreta de forma cotidiana la entrega solidaria al ideal. Cambia, todo cambia. Así lo demuestra la historia, con las distintas transformaciones producidas desde las primitivas formas de organización social hasta la actualidad. Muchos han sido los avatares históricos y los profundos cambios y transformaciones sociales y políticas que se han ido produciendo en el transcurso de los siglos. Es necesario el conocimiento de la historia de los pobres, de sus realizaciones políticas a lo largo de la historia, de la vida entregada del movimiento obrero, primera realidad histórica organizada de vida solidaria, autogestionaria e internacionalista, que consiguió hacer tambalear al sistema capitalista. Y también estudiar sus graves errores históricos y traiciones para intentar no volver a repetirlos. Ante la opinión pública es necesario denunciar por cualquier tipo de medio los abusos y perversidades del poder establecido, con independencia de cuál sea su signo político. Y exigir que todos los cargos electos cobren el salario mínimo interprofesional y que todos los partidos políticos se autofinancien con las aportaciones de sus militantes.